Hace 12 años, mi mundo se apagó. Fue en una mañana de otoño, de esas en las que el aire huele a hojas secas y promesas rotas. Ricardo, mi Ricardo, partió sin avisar, como si el destino tuviera prisa. Un infarto silencioso, rápido, sin dramatismo. Solo un cuerpo frío en la cama donde, horas antes, su risa había llenado la habitación. Él era millonario, sí, pero jamás lo parecía. Usaba camisas viejas, tomaba café de sobre, y me decía, con esa sonrisa torcida que me enamoró desde el primer día, el dinero no me hizo feliz, Elena. Tú sí. Después de su muerte, todo cambió. La casa grande, los autos, los viajes, todo perdió sentido. Vendí lo que pude, me mudé a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, donde el ruido de los vecinos sustituyó el eco del silencio en aquellas habitaciones vacías. Pero había una promesa que no podía romper. Una promesa hecha con las manos entrelazadas, en la penumbra de una noche en vela, cuando Ricardo me miró con ojos llenos de culpa y me dijo, mamá nunca tuvo nada. Después de papá, se quedó con una pensión miserable y tanto orgullo que ni siquiera me dejaba ayudarla como yo quería. Pero ahora tengo todo esto. Prométeme que, si algo me pasa, cuidarás de ella. No con lujos. Solo con dignidad. Que nunca sienta que está sola. Te lo prometo, le dije, acariciando su mejilla. Mientras yo respire, ella tendrá lo que necesite. Y así lo he hecho. Cada mes, sin falta, sin excusas, envío $200 a la cuenta de Marta, su madre. No es mucho, lo sé. Pero es constante. Es amor hecho acción. A veces, cuando el mes está difícil y apenas alcanza para la luz y el pan, me digo, Ricardo lo habría hecho por mí. Yo lo haré por él. Hoy es uno de esos días. La lluvia golpea suavemente la ventana del banco, y yo, con mis manos envejecidas y el abrigo de lana que él me regaló en nuestro último aniversario, me acerco a la ventanilla con el sobre en la mano. Buenos días, señora, dice la cajera con una sonrisa cansada. ¿En qué puedo ayudarla? Quisiera hacer una transferencia mensual. A nombre de Marta Vargas. Cuenta número 4782. La muchacha teclea, frunce el ceño, teclea de nuevo. Hace una pausa incómoda. Señora, esta cuenta lleva varios años inactiva. De hecho, según nuestros registros, fue cerrada hace casi una década. Parpadeo. El corazón me da un vuelco, como si el suelo se hubiera movido. No, eso no puede ser. Yo la he estado enviando dinero todos los meses. 12 años. 12 años enteros. Lo siento mucho, responde ella, con genuina compasión. Si la cuenta estaba cerrada, las transferencias se devuelven automáticamente a la cuenta de origen. Y yo, nunca lo supe, depende del banco de origen. A veces, los avisos se pierden, o se archivan como notificaciones no urgentes. Salgo del banco con el sobre aún en la mano, empapado por la lluvia ligera que ahora parece llorar conmigo. Camino despacio, sintiendo el peso de cada paso, de cada mes, de cada promesa. ¿Dónde está Marta? Lo sabía, nunca recibió nada, no quiso recibirlo. El viento me acaricia el rostro, frío como la duda que ahora se instala en mi pecho. Miro al cielo gris y, por primera vez en 12 años, me pregunto si mi lealtad fue inútil, o si, quizás, fue más importante de lo que imaginaba. Porque, aunque el dinero nunca llegó, el amor sí. Y tal vez, solo tal vez, eso era lo que Ricardo quería que yo entendiera. Pero ahora necesito saber la verdad. Por él. Esía, gracias, mi amor. Gracias por cuidar de ella. Mi vida no es la de antes. Ya no uso vestidos de seda ni zapatos que cuestan más que un mes de pensión. Vivo en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, con cortinas amarillentas por el sol y una cocina donde el olor a café recién hecho es el único lujo que me permito. Tengo una planta en la ventana que riego todos los domingos, la llamé Esperanza, aunque nunca florece, y un gato viejo, medio tuerto, que apareció un día y nunca se fue. Se llama Memo. Supongo que los dos sabemos lo que es esperar algo que ya no vendrá. Aún así, jamás dejé de enviar esos $200. Hubo meses en que tuve que estirar el arroz hasta el viernes,
meses en que me negué una medicina para poder pagar el envío. Una vez, hasta vendí mi reloj de oro, el que Ricardo me dio en nuestra boda, solo para no romper la cadena. Pero, Elena, me dijo mi amiga Clara, con los ojos llenos de incredulidad. Tú misma estás pasando necesidad. ¿Por qué sigues enviando ese dinero si ni siquiera sabes si lo recibe? Yo bajé la mirada, acariciando el borde desgastado de mi taza de té. Porque no se trata del dinero, Clara. Se trata de lo que significa. Si dejo de enviarlo, es como si olvidara a Ricardo. Como si le dijera al mundo que su madre no importaba. Y ella sí importaba para él. Y por él, ella importa para mí. Clara suspiró, movió la cabeza, pero me tomó la mano con cariño. Eres demasiado buena, corazón. No lo soy. Solo soy leal. Y a veces, la lealtad no es un acto heroico. Es simplemente levantarse cada mañana y hacer lo correcto, aunque nadie lo vea. Aunque no haya recompensa. Aunque duela. Hoy, mientras ordenaba los papeles viejos en el cajón del escritorio, esos que guardo sin razón, como si fueran reliquias, encontré el primer comprobante de envío. Amarillento, con la tinta corrida por el tiempo. 200 pesos. Destinatario Marta Vargas. Concepto apoyo familiar. Lo sostuve entre mis dedos temblorosos. Recuerdo ese día con claridad. Fue apenas un mes después del funeral. Llovía como hoy. Salí de casa sin paraguas, con los ojos hinchados y el pecho vacío. En el banco, la cajera me miró con lástima y dijo, «Señora, no tiene que hacer esto. Él ya no está». Pero ella sí, respondí, con una voz más firme de lo que sentía. Y mientras yo tenga algo, ella no pasará hambre. No pasó hambre, pensé ahora, con una punzada de tristeza. O tal vez sí. Tal vez pasó hambre, y yo, creyendo cumplir con mi deber, la abandoné sin saberlo. Me senté en el borde de la cama, con el comprobante en la mano y las lágrimas silenciosas resbalando por mis mejillas. Memo se acercó, frotó su cabeza contra mi rodilla, como si entendiera. «¿Qué hago ahora, Memo?», susurré. Si el dinero nunca llegó, significa que fallé, pero en medio del dolor, algo dentro de mí se rebeló. No. No fallé. Porque lo intenté. Con todo lo que tenía, con todo lo que era, lo intenté. Y eso tiene que contar. Aún así, ya no basta con enviar dinero. Ya no basta con cumplir en silencio. Necesito saber qué pasó con Marta. Necesito mirarla a los ojos, o al menos a los de su recuerdo, y saber si mi lealtad tuvo sentido. Sí, en medio de tanto silencio y distancia, logré darle algo más que billetes, un poco de cariño, aunque fuera por intermediario. Durante años, las cartas de Marta fueron mi única prueba de que algo de lo que hacía tenía eco. Llegaban cada 2 o 3 meses, siempre en el mismo sobre gris, con su letra temblorosa y escueta, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Nunca decía, «gracias». Nunca preguntaba por mí. Solo escribía frases como, «recibido». «Estoy bien». «El clima ha estado frío». Nada más. Yo, en cambio, le escribía largas cartas. Le contaba del jazmín que florecía en mi balcón, de cómo Memo se dormía al sol, de los domingos en los que cocinaba el guiso que a Ricardo tanto le gustaba. Le hablaba de él con cariño, sin reproches, sin exigencias. Quería que supiera que su hijo no había sido olvidado. Que su memoria vivía en cada gesto mío. Pero ella se mantenía distante. Orgullosa. Como si aceptar mi cercanía fuera rendirse. Una tarde, mientras hojeaba el cajón de las cartas, esas que guardaba atadas con una cinta azul, la misma que usé en mi boda, encontré una que nunca antes había notado. Era más reciente. La tinta estaba borrosa, como si hubiera sido escrita con prisa, o con lágrimas. Decía, «Elena, no merezco tus cartas. Tampoco ese dinero. Déjalo ya. No me hagas sentir más culpable de lo que ya estoy. Que Dios te bendiga. M. Culpable. La palabra me golpeó como una bofetada.
Culpable de qué, ¿por qué? ¿Acaso sabía que el dinero no llegaba, o era algo más? El corazón me latía tan fuerte que tuve que sentarme. Memo maulló, inquieto, como si percibiera el temblor en mis manos. ¿Qué es lo que no me dijiste, Marta?, susurré, mirando la carta como si pudiera arrancarle secretos. ¿Qué es lo que llevas guardado que ni siquiera tu orgullo pudo esconder del todo desde ese día? Cada noche me acostaba con la misma pregunta girando en mi cabeza. Y cada mañana, al abrir los ojos, sabía que ya no podía quedarme quieta. No más cartas sin respuesta. No más envíos al vacío. Tenía que ir a Veracruz, el pequeño pueblo donde Marta vivió toda su vida, y mirar con mis propios ojos qué quedaba de ella. Reservé un boleto de autobús para el viernes siguiente. No se lo dije a nadie. Clara se asustaría. Diría que era una locura viajar sola a un lugar que apenas conocía. Pero ya no me importaba. El día de la partida, amaneció con una niebla tan densa que parecía envolver el mundo entero en un secreto. Me puse el abrigo de lana, el mismo del banco, y guardé en mi bolso la carta más reciente de Marta, el comprobante del primer envío, y una foto en blanco y negro de Ricardo con su madre, tomada años antes de que yo lo conociera. En la foto, Marta sonríe. Una sonrisa tímida, casi vergonzosa. Ricardo tiene el brazo alrededor de sus hombros, como protegiéndola. Voy a descubrir qué pasó, le dije a su imagen, antes de cerrar la puerta tras de mí. Y si fue verdad o no todo lo que creí. El viaje duró 8 horas. 8 horas de campos que pasaban como recuerdos, de estaciones donde la gente subía y bajaba con maletas llenas de destinos ajenos, de silencios que pesaban más que el equipaje. Al llegar, el aire olía a tierra mojada y humo de leña. Pregunté por la casa de los Vargas en la tienda del pueblo. La señora detrás del mostrador me miró con curiosidad. Marta Vargas, dijo, frunciendo el ceño. Pobrecita, murió hace unos 5 años. Vivía sola en aquella casa al final de la calle de los Laureles. Nadie la visitaba. Solo una vez al mes llegaba un cartero con un sobre, pero ella nunca lo abría. Lo guardaba en una caja de madera, junto a la ventana. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Nunca lo abrió, ni siquiera, nunca, respondió la mujer, bajando la voz. Pero todos los domingos, al atardecer, la veíamos sentada en el porche, con esa caja en el regazo. Miraba la foto de su hijo y, bueno, lloraba en silencio. No supe qué decir. Solo asentí, con la garganta cerrada. Y la casa, sigue en pie, está en venta. Pero nadie la quiere. Dicen que está cargada de tristeza. Caminé hasta allí con pasos lentos, como si temiera despertar a los fantasmas que me precedían. La casa era pequeña, con la pintura descascarada y el jardín invadido por las malas hierbas. Pero en la ventana, aún colgaba una cortina azul. Igual a la cinta que ataba mis cartas. En ese momento, supe que no había venido en vano. Algo en esa casa me esperaba. Al vieja, a polvo, a lágrimas secas y a un café que ya nadie prepararía. Cada paso crujía en el piso de madera, y el eco de mis propios latidos llenaba la penumbra del recibidor. Hola, llamé, aunque sabía que no habría respuesta. No había muebles grandes. Solo una mesa pequeña, 2 sillas, un sillón desgastado junto a la ventana y, en la pared, una estantería con pocos libros y una foto enmarcada. Ricardo, joven, sonriente, con el brazo alrededor de Marta. Ella, en esa foto, no miraba a la cámara. Miraba a su hijo. Como si temiera que, si apartaba la vista, él desaparecería. Avancé hasta la cocina. Todo estaba limpio, ordenado, como si Marta hubiera salido solo un momento. Una taza seca sobre la mesa. Un delantal colgado con cuidado. En la nevera, vacía, excepto por un pequeño frasco de miel silvestre, con una etiqueta escrita a mano, para cuando vengas. Pero yo nunca vine. Me senté en esa silla, con las manos temblando, y por primera vez sentí vergüenza. No por el dinero que nunca llegó, sino por no haber venido antes. Por creer que enviar dinero era suficiente. Por no haberme atrevido a cruzar el umbral de su soledad. Fue entonces que vi la caja.
Estaba sobre una repisa baja, junto a un jarrón con flores secas. De madera oscura, con una cerradura pequeña, oxidada. La misma caja que la vecina mencionó. La que Marta sostenía cada domingo al atardecer. Me acerqué, con el alma en vilo. La levanté con ambas manos. Pesaba más de lo que imaginaba. No por lo que contenía, sino por lo que representaba todos los meses de silencio, todas las cartas no abiertas, todos los ¿por qué? Que ahora me ahogaban. La cerradura se dio con un clic suave, como si hubiera estado esperándome. Dentro, no había dinero. No había recibos. Había cartas. Docenas de ellas. Mis cartas. Todas. Cada una que le envié en 12 años, intactas, con los sobres sin abrir. Las hojas estaban amarillas, los sellos descoloridos, pero estaban ahí. Guardadas con devoción, como reliquias. ¿Por qué no las abriste, Marta?, murmuré, con la voz quebrada. ¿Por qué las guardaste si no querías leerlas bajo el montón de sobres? Encontré algo más, un cuaderno de tapa dura, con las esquinas gastadas. Lo abrí. La letra era la misma de las cartas, pero más fluida, más íntima. Páginas y páginas escritas con tinta negra. Fechas. Reflexiones. Lamentos. La primera entrada decía, 23 de abril. Hoy llegó otra carta de ella. La tercera este año. No la abrí. No puedo. Cada palabra suya me recuerda que mi hijo eligió a alguien que no era de su mundo. Y sin embargo, en sus cartas, habla de él con un amor que yo jamás pude darle. Un amor sin condiciones. Sin reproches, ¿quién soy yo para juzgarla? Y aún así, no puedo perdonarme a mí misma. Seguí leyendo, con el corazón desbocado. Marta no me odiaba. Me envidiaba. Envidiaba la libertad con la que yo amé a su hijo. Envidiaba que él, al final, encontró en mí lo que nunca tuvo en ella: ternura sin máscaras, palabras sin peso. Pero lo que vino después me dejó sin aliento. 12 de noviembre. Hoy recibí la noticia. La verdad. Ricardo no era quien decía ser. Lo supe por el viejo abogado. Su hermano gemelo, fue quien debió heredar todo. Pero desapareció. Y Ricardo, por lealtad a la familia, por salvar a los empleados, por no dejar que todo se derrumbara, tomó su lugar. Lo hizo por todos. Menos por sí mismo. Mi hijo vivió con esa culpa todos los días. Y yo nunca lo supe. Solo cuando ya era tarde. Dejé caer el cuaderno. Las piernas no me sostenían. Ricardo, no era Ricardo. Las lágrimas cayeron sin permiso, manchando las páginas como si el tiempo mismo quisiera borrar esa verdad. ¿Cómo era posible? Porque nunca me lo dijo. ¿Acaso su amor también era una mentira? Pero entonces, entre las páginas, encontré un sobresellado con cera roja. Mi nombre escrito con su letra. Para Elena. Si llegas a leer esto, es porque ya no hay secretos. Con manos temblorosas, lo abrí. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que encontraste el valor que yo no tuve para decirte la verdad en vida. Sí, tomé la identidad de mi hermano, Mateo. Él no desapareció. Se fue porque no quería esta vida. Y yo la acepté porque no podía ver a nuestra madre perderlo todo, a los cientos de familias que dependían de la empresa quedar en la calle. No lo hice por el dinero. Lo hice por amor. Un amor torpe, imperfecto, pero real. Y lo que sentí por ti, Elena, fue lo único verdadero en mi vida fingida. Cada risa, cada noche abrazado a ti, cada te amo, susurrado al oído, fue real. Más real que mi propio nombre. Perdóname si te lastimé. Pero no dudes nunca de esto: si tuviera 1000 vidas, en cada una te elegiría a ti. Ricardo, o quien quiera que haya sido, pero que te amó con todo lo que tenía. Caí de rodillas, con la carta pegada al pecho, como si así pudiera devolverle el latido que le faltó. No era una traición. Era un sacrificio. Y yo, en mi ingenuidad, creí que lo honraba enviando dinero, cuando lo que él más necesitaba era que yo supiera quién era en verdad. Y Marta. Marta supo todo.
Y por eso no abrió mis cartas. Porque cada palabra mía le recordaba que su hijo vivió y murió cargando un peso que ella no supo aliviar. Pero también, por eso me envió esa última carta. La de la culpa. Porque, al final, entendió que yo amaba al hombre, no al nombre. En medio del polvo y el silencio, sentí algo extraño paz. No porque todo tuviera sentido, sino porque, por fin, podía amar a Ricardo tal como fue. Imperfecto. Herido. Heroico a su manera. Y en ese momento, supe que tenía que hacer. No era el final. Era el comienzo de una reconciliación entre el pasado y el presente. Entre las madres y las esposas. Entre las verdades que duelen, sabía cuánto tiempo había pasado. El sol se había movido, y ahora una franja de luz dorada entraba por la ventana, iluminando partículas de polvo que flotaban como almas en pena. Pero algo no encajaba. Si Marta sabía la verdad, si guardó mis cartas sin abrirlas, si sufrió en silencio durante años, por qué cerró la cuenta bancaria, por qué permitió que el dinero volviera a mí sin siquiera avisarme, era orgullo, dolor o había algo más. Me levanté con esfuerzo, como si el peso de los secretos me hubiera envejecido de golpe. Volví a revisar la caja. Entre las cartas y el cuaderno, había un sobre más pequeño, desgastado, con una dirección escrita en tinta desvaída, Notaría Público Licenciado Fernando Ruiz. Ciudad de Veracruz. No lo había notado antes. Lo tomé con cuidado, como si pudiera deshacerse entre mis dedos. ¿Qué más escondiste, Marta?, susurré, más para mí que para ella. Al día siguiente, con la primera luz del alba, caminé hasta el centro del pueblo. El notario vivía en una casa antigua, con rejas de hierro forjado y una placa de bronce oxidada. Tosé el timbre, el corazón golpeándome las costillas. Un hombre mayor, con gafas gruesas y una bata de lana, abrió la puerta. Sí, disculpe, soy Elena Mendoza. Estaba casada con Ricardo Vargas. Vine porque encontré un sobre suyo en la casa de su madre. El hombre me miró un largo momento. Luego, sin decir una palabra, se hizo a un lado. Entonces ya es hora, dijo, con una voz que parecía venir de otro tiempo. Pase, señora. La he estado esperando. Me quedé paralizada. Esperándome, ¿cómo? Marta me dejó instrucciones. Dijo que si alguna vez usted venía a esta casa, si encontraba la caja, tenía que entregarle esto. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre grueso, sellado con cera negra. Cuando ella sepa la verdad completa, escribió, entonces sabrá qué hacer con lo que hay dentro. Tragué saliva. La verdad, completa. El notario asintió, con una tristeza antigua en los ojos. Su esposo, no fue el único que guardó secretos, señora Elena. Marta también tuvo su carga. Y esta, dijo, señalando el sobre, es la llave que abre la última puerta. Tomé el sobre con manos temblorosas. No lo abrí allí. No en su oficina, donde las paredes parecían escuchar cada suspiro. Caminé de regreso a la casa de Marta, con el sobre pegado al pecho como un corazón ajeno. Sentada en el porche, bajo el mismo árbol donde ella pasó sus últimos atardeceres, rompí el sello. Dentro, había tres cosas: una llave vieja, una foto y una carta. La foto mostraba a dos niños idénticos, uno sonriendo, el otro mirando al horizonte con los brazos cruzados. Al dorso, una nota: Mateo y Ricardo. El día que prometimos nunca separarnos. La llave tenía una etiqueta diminuta: Caja de Seguridad número 214, Banco Central de Veracruz. Y la carta era la más corta de todas. Elena, si estás leyendo esto, ya sabes quién era mi hijo. Pero no sabes quién era Mateo. La caja contiene lo que él dejó antes de irse. Lo que Ricardo guardó en su nombre. No es dinero. Es la verdad entera. Lo que hagas con ella, será tu elección. Marta, el viento se levantó de pronto, como si el cielo contuviera la respiración. Mateo. El hermano desaparecido. El verdadero heredero. Estaba vivo, había regresado, había esperado todo este tiempo, a que alguien lo buscara. Miré la llave entre mis dedos. Fría. Pesada. Llena de preguntas.
Y en ese instante, supe que no podía detenerme. Porque si Mateo existía, si seguía en algún lugar, entonces la historia de Ricardo no desapareciera si la dejaba fuera de mi vista. Cada hora que pasaba, la duda crecía, se enroscaba en mi pecho como una enredadera. ¿Qué contenía esa caja? Cartas, documentos, una confesión final de Mateo, o una prueba de que todo lo que creí sobre Ricardo era una ilusión. Al amanecer, tomé el primer autobús a la ciudad. El trayecto fue interminable. Cada parada, cada curva, cada mirada de los pasajeros me parecía una señal. Estaba haciendo lo correcto, tenía derecho a abrir esa caja, si pertenecía a un hombre que jamás conocí, y que, tal vez, no quería ser encontrado. Pero entonces recordé la voz de Ricardo en mis sueños, suave, insistente: la verdad no hiere, Elena. Solo libera. Llegué al Banco Central al mediodía. El edificio era imponente, de piedra gris y ventanas altas, como si guardara no solo dinero, sino secretos de generaciones. Me acerqué al mostrador, con la llave temblando en mi mano. Necesito acceder a la caja de seguridad número 214, dije, tratando de que mi voz no delatara el nudo en mi garganta. La empleada me miró, luego revisó un libro grueso. ¿Es usted Elena Mendoza?, asentí, sorprendida. Sí, como lo sabe, la señora Vargas dejó instrucciones específicas. Si usted venía, debíamos acompañarla sin preguntas. Siga, por favor. Me condujeron a un pasillo subterráneo, frío, iluminado por luces tenues. Las paredes estaban cubiertas de pequeñas puertas metálicas, cada una con un número. El silencio era tan denso que podía oír el latido de mi propio corazón. Llegamos a la 214. La empleada introdujo una llave maestra. Yo, con mano temblorosa, giré la mía. La puerta se abrió con un crujido seco. Dentro no había dinero. No había joyas. Solo un cuaderno de cuero, una carta sellada y una pequeña caja de madera tallada, del tamaño de una cajita de música. Tomé el cuaderno primero. Al abrirlo, reconocí de inmediato la letra. Era la misma de Ricardo. Pero no hablaba de negocios, ni de mentiras. Hablaba de un hermano. Hoy, Mateo se fue. No por cobardía, como todos creyeron. Se fue porque no podía soportar que papá lo obligara a casarse con una mujer que no amaba, solo para fusionar empresas. Yo le dije que yo tomaría su lugar. Que yo firmaría los papeles, que yo usaría su nombre. Él se negó. Pero al final, me lo agradeció. Cuida de mamá, me dijo. Y se fue con una mochila y el retrato de su madre. Las lágrimas se desbordaron. No era un impostor. Era un hermano que amaba tanto, que dio su vida por el otro. Abrí la carta. Era de Marta, escrita con una caligrafía más firme, como si hubiera escrito con el alma en paz. Elena, si estás aquí, significa que ya comprendiste el sacrificio de mi hijo. Pero hay algo más. Mateo nunca desapareció del todo. Enviaba cartas. A escondidas. Y en una de ellas, me dijo algo que guardé como un tesoro: si algún día Elena descubre la verdad, dile que no me busque. Pero si lo hace, que sepa que yo también la esperaba. Él sabía que Ricardo te amaba. Y respetó ese amor. La caja de madera, es suya. Está vacía. Pero él la dejó con una nota, para cuando ella decida si el pasado merece un futuro. Tú decides, Elena. Marta, miré la pequeña caja. La abrí. Dentro, en efecto, estaba vacía. Pero en el fondo, grabado con punta fina, decía: vienes a cerrar la historia, o a empezarla. En ese momento, el mundo se detuvo. Porque no era solo una pregunta. Era una invitación. Y en lo más profundo de mi corazón, sentí que Mateo no solo había dejado esa caja, había dejado una puerta entreabierta. Y si él aún estaba en algún lugar, y si, después de tantos años de silencio, alguien más también había estado esperando, cerré los ojos. Regresé al pueblo al atardecer, pero ya no era la misma mujer que había llegado días atrás. Llevaba en el bolso la caja vacía, la llave y las cartas, pero lo que más pesaba no tenía forma: era la certeza de que la historia no terminaba con la muerte de Ricardo, ni con el silencio de Marta.
Había un tercer hilo. Un hilo que aún vibraba en algún lugar del mundo. Esa noche, no pude dormir. Me senté en el porche, con Memo a mis pies y la caja abierta sobre mis rodillas. La brisa traía el olor de jazmines silvestres, los mismos que Ricardo solía traerme los domingos. ¿Qué harías tú?, le pregunté al gato, acariciando su lomo áspero. ¿Buscarías a un fantasma, o dejarías que el pasado descansara en paz? Memo solo ronroneó, como si supiera que la respuesta ya estaba en mí. Al día siguiente, fui a la oficina de correos del pueblo. La señora que atendía era la misma desde hacía 30 años. Le mostré la foto de los dos hermanos. ¿Alguna vez vio a este hombre?, pregunté, señalando al que miraba al horizonte. Mateo Vargas. Ella entrecerró los ojos, frunció el ceño, y luego, lentamente, asintió. Sí. Hace muchos años. Vino 2 veces. Siempre de incógnito. Preguntaba por su madre, pero nunca entraba a la casa. Dejaba flores en la puerta y se iba. La última vez fue, justo antes de que Marta muriera. ¿Y sabe a dónde fue? Ella bajó la voz, como si temiera que las paredes escucharan. Dicen que se fue al norte. A una aldea cerca de la sierra, donde cría abejas. Un hombre solitario. Usa otro nombre. Pero los ojos son los mismos que los de su hijo. Mi corazón se detuvo. ¿Sabe cómo encontrarlo? Ella dudó. Luego, con un suspiro, escribió algo en un trozo de papel y me lo entregó. No se lo diga a nadie. Y si va, llévele miel. Siempre le gustó la miel silvestre. Tomé el papel. Solo tenía un nombre, Don Raúl, en el mirador. Y una dirección borrosa, entre pinos y arroyos. Esa misma tarde, compré un frasco de la mejor miel del mercado, la misma que Marta guardaba en su nevera, y tomé un autobús de carga que subía a la sierra. Durante horas, el camino se hizo más empinado, más solitario. Los árboles crecían más altos, como si protegieran un secreto sagrado. Al caer la noche, llegué a El Mirador. Era apenas un puñado de casas de madera, rodeadas de colmenas. Un hombre mayor regaba flores junto a un huerto. Al verme, se detuvo. Tenía el cabello canoso, la espalda encorvada, pero sus ojos. Eran los ojos de la foto. Los ojos de Ricardo. ¿Busca a alguien?, preguntó, con una voz suave, como el murmullo de un río. Me acerqué, con el frasco de miel temblando en mis manos. Busco a Mateo, dije, sin rodeos. Él no respondió de inmediato. Solo me miró, como si estuviera viendo a través de mí, a otro tiempo, a otra mujer. Mateo murió hace 3 años, dijo al fin. El mundo se tambaleó. ¿Qué? No de cuerpo. De nombre. Lo enterré el día que decidí que ya no tenía que huir. Que ya no era el heredero, ni el ausente, ni el fantasma. Solo. Raúl. Entonces sonrió. Una sonrisa triste, cansada, pero real. Soy yo, Elena. Soy Mateo. Las lágrimas brotaron sin permiso. No de sorpresa. No de miedo. De reconocimiento. Ricardo, él, te amaba tanto, logré decir, con la voz quebrada. Hizo todo lo que hizo por ti. Y yo lo amaba a él, respondió, bajando la mirada. Por eso nunca regresé. Porque sabía que, si volvía, todo lo que construyó se derrumbaría. Prefiero vivir con la culpa, que arruinar su legado. Pero tú también tenías derecho a una vida, dije, acercándome un paso. Y Marta, ella murió creyendo que nunca supiste perdonarla. Él cerró los ojos. Una lágrima surcó su mejilla. Yo la perdoné el día que supe que cuidó de él hasta el final. Pero no supe cómo decírselo. Hubo un silencio largo. Solo el zumbido de las abejas y el viento entre los pinos. ¿Por qué viniste?, preguntó al fin. Porque necesitaba saber si el amor que viví era verdad, incluso si el nombre era falso. Él me miró fijamente, como si midiera mi alma. Y ahora, susurré, sosteniendo el frasco de miel, quiero que sepas que no estás solo. Que su amor no murió con él.
que todavía hay alguien que recuerda, y que honra. Mateo tomó el frasco. Lo sostuvo como si fuera un relicario. Gracias, dijo, con la voz temblando. Por venir. Por no tener miedo de la verdad. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de la sierra, sentí que algo dentro de mí se cerraba. Tampoco me pidió que me quedara. Solo me señaló una cabaña pequeña, con techo de paja y una ventana que daba al valle. Ahí hay una cama limpia, dijo. Y agua caliente si la necesitas. Asentí, sin palabras. Esa noche, el viento sopló fuerte, y el canto de los grillos se mezcló con el zumbido constante de las abejas. No dormí. Me senté en el umbral, mirando las estrellas, preguntándome si Ricardo las veía desde donde estuviera. Estaría en paz, sabría que, al final, su hermano y yo nos habíamos encontrado al día siguiente. Lo vi temprano, revisando las colmenas con movimientos lentos, casi ceremoniales. Me acerqué con 2 tazas de café humeante. ¿Puedo ayudarte?, pregunté. Él me miró, sorprendido, luego sonrió con timidez. Nunca dejaste de cuidar, ¿verdad? No, respondí. Es lo único que sé hacer bien. Trabajamos en silencio durante horas. Él me enseñó a abrir las colmenas sin asustar a las abejas, a reconocer la miel buena de la amarga, a escuchar el latido del panal como si fuera un corazón. Y mientras trabajábamos, las palabras fueron saliendo, suaves, como la cera al sol. ¿Por qué te fuiste de verdad?, le pregunté, sin mirarlo. Él se detuvo. Luego suspiró. No fue solo por la boda arreglada. Fue porque no quería ser el hombre que todos esperaban. Mi padre me veía como un título, no como un hijo. Y Ricardo, él siempre supo quién era. Yo, en cambio, me perdí antes de empezar. Pero Ricardo no se perdió, dije. Se perdió a sí mismo para salvarte. Y yo lo dejé, dijo, con la voz quebrada. Ese es mi mayor arrepentimiento. No huir. Sino no volver. Guardamos silencio. El sol subía, dorando los campos. ¿Sabías lo de las cartas que yo le enviaba a Marta?, pregunté. Sí, dijo, bajando la vista. Me las mostró una vez, poco antes de morir. Me dijo, mira cómo la ama. Más de lo que yo merezco. Una lágrima cayó en la madera de la colmena. Y porque nunca abrió mis cartas, insistí. Porque creía que no tenía derecho a tu cariño. Pensaba que, al aceptarlo, traicionaba la memoria de su hijo. Que, si leía tus palabras, tendría que perdonarte, y no podía perdonarse a sí misma por no haberlo protegido de su propia culpa. Cada frase era como una pieza del rompecabezas que, al encajar, no sanaba, pero sí daba sentido. Al atardecer, mientras colgábamos los panales al sol, me entregó un sobre pequeño, sin sello, sin nombre. Lo escribí hace años, dijo. Pensaba entregárselo a Marta si alguna vez volvía. Pero nunca tuve el valor. Ahora, tal vez tú puedas hacerlo por mí. Lo abrí con cuidado. Era una carta simple, breve, pero cargada de años de silencio. Mamá, no me fui porque no te amaba. Me fui porque no sabía cómo amarte sin perderme. Perdóname por no decirte adiós. Y gracias por guardar mis cartas. Saber que las tenías, me hizo sentir que aún tenía un hogar. Tu Mateo, levanté la mirada. Él ya estaba de espaldas, caminando hacia el huerto. Pero sus hombros temblaban. En ese momento, supe que no había venido solo a descubrir la verdad. Había venido a cerrar círculos. A devolver lo que el tiempo había robado, una despedida. Un perdón. Una palabra que nunca se dijo, pero que aún podía sanar. Y mientras el sol se hundía tras las montañas, guardé esa carta junto a las de Ricardo y Marta. Porque ahora, por fin, todos estaban juntos. ¿No en vida, dormiste?, preguntó sin mirarme, como si ya supiera la respuesta. No del todo, dije. Soñé con Marta. Estaba sentada en su porche, como siempre. Pero esta vez, me sonrió. Él dejó de regar. Se volvió lentamente, los ojos húmedos. De verdad, sí.
y me tendía la mano. Como si supiera que ya no había más secretos entre nosotras. Hubo un silencio largo, solo interrumpido por el goteo del agua en las hojas. Quiero llevarle esa carta, dije entonces, con voz firme. Quiero ir al cementerio y dejarla sobre su tumba. No como una disculpa, sino como una promesa. De que ya no hay más sombras entre ustedes. Mateo bajó la cabeza. Sus dedos se aferraron al mango de la regadera como si temiera desmoronarse. Yo, nunca fui a su entierro. Lo sé, respondí suavemente. Pero no es tarde para decirle adiós. Él cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla arrugada. Tengo miedo, susurró. Miedo de que, al ver su nombre en la piedra, me ahogue en todo lo que no dije, en todo lo que no hice. Entonces no vaya solo, dije, acercándome un paso. Vamos juntos. Yo iré contigo. Como lo habría hecho Ricardo. Él me miró entonces, y en sus ojos vi el reflejo de su hermano. La misma ternura. La misma culpa. La misma esperanza escondida tras años de ausencia. ¿Por qué haces esto por mí?, preguntó. Ni siquiera soy quien creías amar. Amé a Ricardo, dije, con la voz temblorosa pero clara. Y al amarlo, amé también la verdad que lo sostuvo. Tú eres parte de esa verdad. No su enemigo. Su raíz. Esa tarde, preparamos el viaje. Mateo guardó un frasco de su mejor miel silvestre, la que hacía con las flores que Marta solía cultivar, y una rama de jazmín del huerto. Yo doblé la carta con cuidado y la sellé con una cinta azul, la misma que usé en mi boda. Como un símbolo no de un final, sino de un lazo que se reanuda. Al día siguiente, caminamos hasta el pueblo. El cementerio estaba al final de un sendero empedrado, bajo la sombra de un viejo ciprés. Las lápidas eran sencillas, cubiertas de musgo y recuerdos. Localicé la de Marta al instante. Marta Vargas 1928-2021 Madre devota. Corazón fuerte. Silencio eterno. Mateo se detuvo a unos pasos. No se acercó. Solo se quedó allí, con las manos temblando, los labios moviéndose en una oración que no llegó a pronunciar. Está bien, le dije, poniendo una mano en su hombro. No tienes que hablar. Ella ya sabe. Me acerqué y dejé la carta sobre la lápida, junto al frasco de miel y el jazmín. Luego retrocedí, dándole espacio. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Mateo dio un paso. Luego otro. Hasta que estuvo frente a la tumba. Se arrodilló, como si el peso de los años por fin se hubiera vuelto insoportable. Y entonces, con una voz tan suave que apenas fue un susurro, dijo, «Perdóname, mamá, por no saber cómo volver». El viento se levantó de pronto, meciendo las ramas del ciprés. Las hojas susurraron como si respondieran. Y en ese instante, vi cómo los hombros de Mateo se relajaban, como si, por primera vez en décadas, hubiera dejado de cargar con una culpa que nunca fue solo suya. Me acerqué y lo abracé. No como a un extraño. No como al hermano de mi esposo. Sino como a un hombre que, al igual que yo, había amado en silencio, y merecía, al fin, ser escuchado. Y mientras el sol se ponía sobre las tumbas, supe que no era el fin de una historia. Era el comienzo de una reconciliación, entre el pasado y el perdón. Entre los muertos que ya no hablan. Regresamos a El Mirador al anochecer. El camino fue en silencio, pero ya no era el silencio del vacío. Era el silencio cómplice de quienes han llorado juntos, de quienes han dejado ir algo pesado y han regresado más ligeros. Mateo caminaba con la cabeza erguida, como si, al arrodillarse ante la tumba de su madre, hubiera recuperado una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Al llegar, encendió el fuego en la chimenea. Las llamas bailaron, proyectando sombras que parecían contar historias antiguas. Me ofreció una taza de té de hierbas, y nos sentamos frente al fuego, como dos almas que ya no necesitan palabras para entenderse. Hoy sentí que Ricardo estuvo con nosotros, dije, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente. Él siempre está, respondió Mateo, con una sonrisa triste. En cada decisión que tomamos,
en cada palabra que no decimos por miedo, en cada gesto de amor que damos aunque duela. Hubo una pausa. El crujido de la leña llenó el silencio. Hay algo más que no te he contado, dijo entonces, sin mirarme. Sentí un escalofrío. No por miedo. Por intuición. Porque cuando alguien dice esas palabras, es que el pasado aún guarda una espina. ¿Qué es?, pregunté suavemente. Él respiró hondo, como si el recuerdo le quemara al salir. Ricardo no solo tomó mi identidad, también tomó mis cartas. Las que yo escribía a Marta. Las firmaba con mi nombre, pero eran él quien las redactaba. Leía mis pensamientos, mis remordimientos, y los transformaba en palabras que mi madre necesitaba oír. ¿Por qué?, susurré. Porque yo no sabía cómo decirle que la amaba. Siempre fui tosco. Frío. Él sabía cómo llegar al corazón de la gente. Incluso al mío. Bajó la cabeza. Pero hay una carta, la última que escribí antes de irme. Él nunca la envió. Porque en ella le decía a Marta algo que él no podía aceptar. ¿Qué decía?, insistí, con el corazón en la garganta. Mateo me miró, y en sus ojos vi una tormenta de emociones. Decía, si algún día muero lejos, no llores por mí. Llora por Ricardo. Porque él será quien cargue con mi vida, y se olvide de la suya. Las lágrimas brotaron sin control. Porque en ese instante, todo cobró sentido. La tristeza en la mirada de Ricardo. Las noches en vela. Las veces que me decía, medio en broma, a veces no sé quién soy, Elena. Solo sé que contigo, me siento real. Él sabía que estaba viviendo una mentira, dije. Pero la vivió con tanta honestidad, que se volvió verdad. Sí, asintió Mateo. Y por eso, antes de morir, me escribió una carta a mí. Me la envió con el notario, con instrucciones de que solo la abriera si tú venías. Se levantó, fue a un cajón de madera bajo su cama y regresó con un sobre amarillento. Nunca la abrí. Tenía miedo de lo que diría. Pero, si tú estás aquí, tal vez sea ahora. Me la entregó. Mis manos temblaron al tomarla. La abrí con cuidado, como si fuera a romperse. Hermano, si estás leyendo esto, significa que Elena encontró el camino hasta ti. Y eso quiere decir que ya no hay más mentiras entre nosotros. No lamento haber tomado tu lugar. Lamento que tú hayas tenido que irte para que yo pudiera quedarme. Cuida de ella. No como yo lo hice, sino como tú sabes hacerlo sin máscaras, sin nombres falsos, sin miedo. Porque ella no amó a Ricardo por su dinero, ni por su nombre. Lo amó por su alma. Y tú tienes la misma. Tu hermano, que siempre te supo mejor que tú mismo. Dejé caer la carta. Las lágrimas corrían libres por mi rostro. Mateo la tomó, la leyó en silencio, y cuando terminó, cerró los ojos y apretó los labios como si contuviera un grito. Él sabía, murmuró. Siempre supo que yo también. No terminó la frase. No hizo falta. Porque en ese momento, el fuego crepitó más fuerte, como si el alma de Ricardo hubiera entrado en la habitación para decirnos, ya está. Ya pueden descansar. Y mientras las llamas iluminaban nuestros rostros, supe que no había venido solo a descubrir la verdad. Había venido a sanarla. Y quizás, a encontrar un nuevo comienzo más. Las mañanas las dedicábamos a las colmenas, las tardes a leer bajo el porche, y las noches a conversar frente al fuego, con las palabras fluyendo más fácil que antes, como ríos que al fin encuentran su cauce. Pero algo había cambiado. No era solo la paz que traía el perdón. Era una tensión suave, casi imperceptible, como el zumbido de una abeja antes de posarse. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía un latido extra en el pecho. No de amor, no aún. Pero sí de reconocimiento. De alguien que, al mirarte, ve no solo tu rostro, sino tu historia entera. Una noche, mientras guardábamos los frascos de miel en la despensa, Mateo me detuvo con una mano suave en el brazo. Elena, dijo, con la voz más baja que nunca. ¿Tú crees que merezco una segunda vida? Me quedé quieta.
El aire se volvió espeso. ¿Por qué preguntas eso? Porque he vivido como un fantasma. Primero huyendo de quien era. Luego escondiéndome de quien perdí. Y ahora que has venido, siento que el mundo vuelve a tener color. Y me asusta. Porque no sé si tengo derecho a ser feliz después de todo lo que dejé atrás. Lo miré a los ojos. Eran los mismos ojos de Ricardo, sí. Pero con una herida distinta. Más antigua. Más callada. No se trata de merecer, dije, con la voz temblando. Se trata de aceptar. La vida no nos pregunta si merecemos. Solo nos da una oportunidad, y nos dice, tómala, o no. Él bajó la cabeza. Y si la tomo, y vuelvo a fallar, entonces al menos habrás intentado con tu propio nombre, respondí. No con el de otro. No con una sombra. Con tu verdad. Hubo un silencio largo. Tan largo que creí que el momento se había ido. Pero entonces, con manos temblorosas, tomó algo del bolsillo de su chaleco. Era una pequeña caja de madera. La misma que había estado en la caja de seguridad. La que decía, vienes a cerrar la historia, o a empezarla, la he tenido conmigo desde que la encontraste, dijo. Y cada noche me pregunto qué habrías respondido si hubieras sabido que yo era Mateo antes de venir. Habría venido igual, dije, sin dudar. Porque no vine por un nombre. Vine por la verdad. Y la verdad, siempre conduce a donde debes estar. Él abrió la caja. Seguía vacía. Pero esta vez, con un lápiz pequeño, escribió algo en el fondo, con la misma letra de la primera vez. Luego me la entregó. Miré hacia adentro. Ahora decía, empezamos. Las lágrimas brotaron sin aviso. No de tristeza. No de alegría. De entrega. De esa entrega silenciosa que solo ocurre cuando dos almas heridas deciden caminar juntas, sin promesas grandiosas, solo con la certeza de que ya no están solas. No te estoy pidiendo que me ames, dijo Mateo, con la voz quebrada. Solo que me dejes caminar a tu lado. Aunque sea en silencio. No estarás en silencio, respondí, acariciando la caja. Porque ahora tienes una voz. Y yo tengo oídos que han aprendido a escuchar. Esa noche, el viento trajo el olor de la lluvia próxima. Pero ya no me daba miedo. Porque por primera vez en 12 años, no estaba esperando a un fantasma. Estaba construyendo un futuro con un hombre de carne, hueso y verdad. Y en el fondo de aquella caja vacía, ya no había preguntas. Solo una promesa, la de que, a veces, una semana después de aquella noche, mientras ordenaba los estantes de la cabaña, encontré un sobre escondido detrás de una hilera de tarros de miel. Estaba envuelto en un paño de lino, amarillento por el tiempo, con una etiqueta atada con hilo, para Elena. Cuando ya no tengas dudas. Lo reconocí al instante. Era la letra de Marta. Me senté en el suelo, con el sobre temblando entre mis manos. No lo había visto antes. Tal vez Mateo tampoco. Tal vez ella lo dejó allí a propósito, sabiendo que solo lo encontraría cuando estuviera lista. Respiré hondo y lo abrí. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque ya no buscas respuestas, sino paz. Y eso me dice que has llegado más lejos de lo que yo pude ir en vida. Durante años, creí que al cerrar la cuenta bancaria, te protegía. Creí que si no recibía tu dinero, no cargarías con la culpa de sostener a la madre de un hombre que vivió una mentira. Pero me equivoqué. La verdadera protección no es alejar. Es acoger. Y tú me acogiste con cada carta, con cada envío, con cada palabra que nunca leí, pero que sentí en el alma. Perdóname por no decírtelo antes. Y si algún día eliges caminar con Mateo, sepas que él no es el sustituto de mi hijo. Es su espejo. Y en su mirada, verás el mismo amor que Ricardo te dio, solo que, esta vez, sin sombras. Con todo mi cariño, Marta, las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando suavemente la tinta, como si la carta llorara conmigo. No era una despedida. Era una bendición. Salí al porche. Mateo estaba en el huerto, podando las hierbas.
Me vio venir y dejó sus herramientas a un lado. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose. Le entregué la carta sin decir una palabra. Él la leyó en silencio. Cuando terminó, alzó la vista, los ojos llenos de una emoción que no podía nombrar. Nunca supe que había escrito esto, dijo, con la voz ronca. Siempre creí que me veía como al que traicionó a su hijo, no como al que también lo amaba. Ella te veía, dije, tomando su mano. Solo no supo cómo decírtelo hasta el final. Él apretó mis dedos con una fuerza suave, como si temiera que me desvaneciera. ¿Crees que ella aprobaría que estemos juntos? Sonreí, con el alma más ligera que en años. No se trata de aprobación, Mateo. Se trata de amor verdadero. Y el amor verdadero no necesita permiso. Solo espacio para florecer. Él asintió, pero en sus ojos aún había una sombra. Una duda antigua. A veces, cuando te miro, siento que estoy robando algo que no es mío. Que Ricardo, que él merecía que lo recordara solo a él. Ricardo no querría que lo guardara como un santuario, dije, con firmeza. Él querría que yo viviera. Que amara. Que no me encadenara a su recuerdo. ¿Y si tú eres quien me enseña a hacer eso?